Hola a todos, queridos oyentes, hermanos y amigos. Continuamos disfrutando nuestro alimento diario, serie Palabra, Vida y Edificación. Título del tomo: Mensajeros de Cristo, autor Pedro Dong. Título de la semana: La vida es la luz de los hombres. Día martes, leer con oración. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan capítulo 1, versículo 4. Repetimos: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Título del día: La vida es la luz de los hombres. Como vimos ayer, la palabra que circula entre los miembros del cuerpo de Cristo es la luz de los hombres, que nos trae vida a todos nosotros. Las personas, principalmente las que creen en Cristo, desean tener un vivir ejemplar, buscando agradar a Dios en todo con una conducta digna de un cristiano. El objetivo es evitar el error y actuar de acuerdo con los principios de la Biblia. Sin embargo, es esencial comprender que el propósito de Dios no es establecer reglas de conducta y determinar lo que es correcto y equivocado con su luz. El propósito de Dios es conducirnos a su vida, que es la luz misma. A medida que la vida circula entre nosotros cuando hacemos la inmersión en la palabra, hablando entre nosotros la palabra profética, el resultado es el disfrute de la vida. Y la vida que está en la palabra de Dios es luz. Eso es mucho más que un simple manual de reglas de conducta cristiana. Necesitamos ver esa diferencia. En la primera epístola de Juan leemos: Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Capítulo 1, versículo 5. Juan se refiere a la palabra de vida, a la circulación de la palabra de vida que produce la comunión del cuerpo de Cristo. En esa comunión necesitamos saber que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. No obstante, en el 6º versículo, Juan menciona un aspecto negativo. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Primera de Juan 1. ¿Por qué Juan, al hablar de la palabra de la vida, que es Cristo, la vida eterna que trae la comunión y la circulación de la palabra entre los miembros del cuerpo, súbitamente menciona que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él? Para que no nos olvidemos de nuestra condición anterior, antes éramos tinieblas, pero un día el Evangelio llegó hasta nosotros y creímos en Jesús. De repente el Señor nos trasladó al reino de la luz. Efesios capítulo 5, versículo 8. A pesar de eso, tenemos la naturaleza de las tinieblas en nuestro hombre natural. Eso estorba mucho nuestra comunión, que es la circulación de la vida de Dios entre nosotros. Por eso, al mismo tiempo en que citamos los aspectos positivos de la palabra de vida, de la circulación de la palabra y de la comunión del cuerpo de Cristo, también necesitamos mencionar la importancia de la luz, la única que es capaz de exponer y disipar toda tiniebla. En el pasado éramos tinieblas y vivíamos en las tinieblas. Nuestra conducta era de las tinieblas. Efesios capítulo 5, versículos 6 y 7. ¿Cómo seremos participantes de la vida de Dios si todavía cargamos vestigios de las obras de las tinieblas? Si aún participamos de las tinieblas, no podemos participar de la luz. Ahora somos luz en el Señor. Versículo 8. El fruto de la luz consiste en toda bondad. Si queremos tener comunión en la vida entre nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo, es necesario que la bondad circule, no la maldad. Por ejemplo, un miembro que desea el mal a otro y compite con otro. Es necesario hacer circular entre nosotros mucha bondad, justicia y verdad. Efesios capítulo 5, versículo 9. Comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Versículos 10 y 11. Dios nos trae su palabra y llega hasta nosotros como vida. La vida es la luz de los hombres.
Entonces, al recibir la palabra profética y hacer la inmersión en ella, no tendremos nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. Para ello, antes de todo, es necesario salir de arriba del muro y definir nuestra posición. O estamos por la luz o por las tinieblas. Si estamos entre los hijos de Dios y además tenemos relación con las tinieblas, con las obras de desobediencia, con palabras negativas que causan muerte, tenemos que posicionarnos. Reprendamos las obras de las tinieblas. Vamos a la luz. En el segundo libro de las Crónicas, cuando el rey Josafat, frente al gran número de enemigos de Judá, se dio cuenta que no podía vencer, se desesperó. Entonces le pidió ayuda a Dios, que envió a un profeta recomendándole que no se preocupara, porque la batalla no era suya, sino de Dios. Así también debemos ver que la batalla es de Dios. Sin embargo, esto no significa que nos quedemos de brazos cruzados. El profeta le dijo a Josafat: tomen posiciones, es decir, estén preparados. Capítulo 20, versículo 15 al 17. ¿Estamos del lado de Dios? Entonces necesitamos tomar posición. Tomemos posición por la luz y reprendamos las obras de las tinieblas. Al tomar posición, veremos la victoria que el Señor nos dará. Amén. Querido oyente, escriba la frase que más tocó su corazón. Destaque los puntos clave de esta frase y ore de acuerdo con el contenido destacado. Jesús es el Señor.